todas las bases estadounidenses en la región ya han sido golpeadas, y eso cambia todo. Pero el verdadero problema no es el ataque, es que no hay salida clara. Y si esta presión continúa, el impacto no será regional, será global. Suscríbete ahora, porque lo que viene apenas está empezando. Mire, hay algo que ya no se puede ignorar. Prácticamente todas las bases estadounidenses en la región han sido golpeadas. Y no de forma aislada, sino de manera coordinada. Incluso la base aérea en Incirlik, en Turquía, fue alcanzada. Y eso cambia completamente el panorama. Muchas de estas instalaciones han quedado inutilizables, y lo más preocupante es que eso no ha alterado la dinámica del conflicto. Irán ha ejecutado una operación simultánea, rápida, precisa y estratégicamente efectiva. Y aquí aparece el primer punto crítico. Esto no es algo que vaya a terminar en días. Estamos hablando de semanas, incluso meses, a menos que ocurra un cambio real en Washington. Pero hay algo aún más importante. Lo que va a decidir este conflicto no es solo la fuerza, es la logística. Y ahí, Estados Unidos tiene un problema serio. No hay suficientes misiles disponibles, no al ritmo que exige este tipo de guerra. Y además, la cadena de suministro es extremadamente larga. Todo depende de rutas que se extienden hasta territorio estadounidense. Eso introduce retrasos, vulnerabilidades y limita la capacidad de respuesta. Y aquí entra otro factor que casi no se menciona. Los puertos. La mayoría de los puertos clave en la región, los que normalmente se utilizan para reabastecer, recargar, reposicionar, ya no están disponibles. Prácticamente todos han sido comprometidos. Y eso significa algo muy concreto. Las fuerzas estadounidenses, tanto en el mar como en tierra, están operando con un límite claro, un límite de tiempo. No pueden sostener este ritmo indefinidamente, aunque el discurso oficial diga lo contrario. Y eso abre una pregunta inevitable. ¿Estaba realmente preparado Washington para una respuesta iraní de este nivel? ¿Se consideró seriamente este escenario en los planes del Pentágono? Porque lo que estamos viendo no parece una sorpresa menor. Parece una desconexión estratégica. Ahora bien, si alguien en el Pentágono lo anticipó o no, es difícil saberlo. Pero hay algo que sí está claro. No existe un objetivo final definido. No hay una salida planificada. No hay un off-ramp. Y eso es extremadamente peligroso en un conflicto de este tipo. Además, las condiciones que se exigieron a Irán, condiciones que en realidad reflejan demandas israelíes, nunca fueron realistas, nunca pudieron cumplirse, y eso nos deja en una situación sin solución inmediata. Hoy, lo que se necesita es estabilidad, pero no hay un camino claro para alcanzarla, y aquí hay otro punto clave que mucha gente no entiende. Esta guerra no comenzó de forma espontánea, comenzó con un ataque inicial de Israel. Y en ese momento, Estados Unidos no estaba preparado para entrar en combate, pero decidió hacerlo de todos modos, decidió intervenir en apoyo, y eso rompe con cualquier idea de planificación estratégica sólida. Esto no sigue un programa definido, ni una secuencia lógica, es una respuesta más que una estrategia. Ahora, usted mencionó algo muy interesante, la idea de que este conflicto está siendo impulsado por Israel, y eso cambia completamente la lectura, porque en condiciones normales es Estados Unidos quien lidera, no quien sigue. Pero aquí parece ser lo contrario. Israel ejecuta el primer golpe y Estados Unidos entra después. Eso no es habitual. Eso indica algo más profundo. Y entonces surge la pregunta clave, ¿quién está realmente tomando las decisiones? Porque si observamos la dinámica, todo apunta a que Netanyahu ha tenido un papel determinante. De hecho, muchos argumentan que ha empujado directamente a Trump hacia este conflicto. Y esto no ocurre en el vacío. En Washington, la influencia israelí es considerable. El lobby tiene peso, influencia política, influencia financiera, capacidad de presión, y eso se traduce en decisiones.
Se dice incluso que el respaldo económico de ciertos sectores fue clave en la llegada de Trump al poder. Y si eso es cierto, entonces la relación de dependencia es clara. Y eso nos lleva a una conclusión incómoda. Israel tiene un nivel de control significativo. Estados Unidos, no tanto. Y eso es un problema serio. Ahora, si avanzamos en el análisis, hay algo que empieza a volverse imposible de ignorar. La influencia de Netanyahu en Washington es mucho más profunda de lo que muchos quieren admitir. Y no estamos hablando solo de diplomacia, estamos hablando de poder real, porque en la práctica, ese poder se traduce en decisiones concretas. Existe una percepción, y cada vez más extendida, de que el lobby pro-israelí ha logrado un nivel de control significativo sobre el Congreso y también sobre la Casa Blanca. Y eso cambia completamente el marco del conflicto, porque entonces ya no se trata únicamente de intereses estadounidenses, sino de una alineación mucho más compleja. Incluso se argumenta que el ascenso político de Trump estuvo respaldado en gran medida por sectores financieros vinculados a intereses sionistas. Y si eso es cierto, entonces la autonomía estratégica de Estados Unidos queda en entredicho. Y aquí aparece una idea incómoda. Israel estaría operando con un nivel de influencia que le permite marcar el ritmo del conflicto. Mientras tanto, Estados Unidos estaría reaccionando, no liderando. Y eso es una inversión completa del orden tradicional. Ahora bien, también es importante analizar el discurso oficial. Por ejemplo, cuando el secretario de Defensa habla de Irán como un Estado patrocinador del terrorismo, ese argumento merece ser cuestionado, porque en muchos casos se está haciendo referencia a hechos de hace 30 o incluso 40 años, y el contexto actual es diferente. Irán ha cambiado, no es el mismo actor de décadas pasadas, y eso introduce una distorsión en el análisis. Ahora, si realmente la prioridad fuera combatir el extremismo islamista, la atención debería dirigirse hacia otros lugares. Pakistán, por ejemplo, ha sido durante años un foco clave de radicalización, financiado en gran parte por Arabia Saudita, y no solo eso, en Siria. El actual gobierno tiene raíces en estructuras como ISIS, Al-Nusra o Al-Qaeda. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué Irán? ¿Por qué este objetivo específico? Y la respuesta vuelve a ser estratégica. Irán es el último actor relevante en la región que aún presenta resistencia frente a Israel. Y mientras Irán exista como potencia regional, la supremacía total de Israel no puede consolidarse. Ese es el punto central. Por eso, esto ya no es simplemente un intento de cambio de régimen. Eso sería una lectura incompleta. Lo que estamos viendo es un intento de debilitamiento estructural del Estado iraní, un intento de sacarlo completamente del tablero, y eso eleva el nivel del conflicto. Ahora bien, cuando Trump habla de escalar la guerra y de hacerlo de manera sin precedentes, eso no es solo retórica, es una señal, una advertencia, y además reconoce algo implícitamente, que este conflicto va a tener costos. Ya hay reportes confirmados de bajas estadounidenses, y eso apenas comienza. Entonces surge la siguiente cuestión. ¿Puede esto empeorar? La respuesta corta es sí. Y hay una línea roja que se menciona constantemente. No habrá tropas terrestres estadounidenses. Pero aquí es donde la realidad entra en juego. No es solo una decisión política, es una limitación estructural. Estados Unidos no tiene suficientes tropas disponibles para proyectar fuerza terrestre en este escenario. Y eso cambia completamente las opciones, porque cualquier intento de despliegue sería extremadamente vulnerable. En el entorno actual, los misiles balísticos, los misiles de crucero y los sistemas no tripulados pueden neutralizar fuerzas en movimiento con rapidez. Y eso nos lleva a un punto más amplio. Estamos entrando en una nueva era de guerra, una era donde los sistemas tradicionales
ya no garantizan superioridad. Mire el caso de los Emiratos Árabes Unidos, un actor clave en la economía global. Hoy, su posición está siendo seriamente afectada por ataques con drones de bajo costo, y eso expone una vulnerabilidad crítica, porque sistemas defensivos extremadamente costosos no están logrando detener amenazas relativamente baratas. Y eso rompe el equilibrio clásico entre ataque y defensa. Y si eso ocurre en los estados del Golfo, entonces el mensaje es claro. El modelo de seguridad regional ya no es confiable y eso tiene consecuencias globales. Ahora, todo esto nos lleva a una conclusión más amplia. El mundo está cambiando y lo está haciendo rápidamente, no de forma gradual, sino de forma abrupta. Estamos viendo el final de una era y el inicio de otra completamente diferente, donde la superioridad tecnológica tradicional ya no es suficiente, donde la logística, la resiliencia y la capacidad de adaptación son los factores decisivos. Y en este nuevo escenario, muchos de los supuestos que definieron las últimas décadas simplemente ya no aplican. Ahora, cuando entramos en esta fase del conflicto, la conversación cambia de nivel. Ya no estamos hablando solo de ataques, estamos hablando de escalada real. Trump ha dejado claro que esto puede intensificarse y que lo hará de una forma que, según él, no hemos visto antes. Y eso incluye algo que rara vez se menciona abiertamente: las bajas. Ya hay reportes confirmados de soldados estadounidenses muertos, y eso es solo el inicio. Entonces surge la pregunta clave: ¿hasta dónde puede llegar esto? Porque hay una línea roja que se repite constantemente. No habrá tropas terrestres. Pero aquí hay que ser realistas. No es solo una decisión política, es una limitación. Estados Unidos simplemente no tiene la capacidad de desplegar una fuerza terrestre significativa en este escenario. No en las condiciones actuales. Porque cualquier movimiento de tropas sería detectado. Y una vez detectado, sería atacado. Y aquí es donde el conflicto entra en una nueva dimensión. Estamos viendo el fin de un modelo de guerra y el nacimiento de otro. Hoy, los drones, los misiles de precisión, los sistemas ISR han cambiado las reglas. Ya no necesitas una gran armada, ni una fuerza aérea dominante, ni siquiera un ejército convencional masivo. Lo que necesitas es capacidad de detección y capacidad de respuesta rápida, y eso Irán lo tiene. Ahora bien, hay quienes preguntan si un cambio de régimen es posible, si esto terminará con una transición política en Irán, pero la realidad es más compleja. Dentro de Estados Unidos no existe apoyo real para una guerra larga, ni política, ni social. La mayoría de los estadounidenses no quiere este conflicto y eso crea presión interna. Mientras tanto, las decisiones que se están tomando no reflejan necesariamente esa voluntad y eso genera una desconexión. Ahora, miremos el impacto global, porque esto no se limita a lo militar. Las cadenas de suministro están siendo afectadas. El Golfo, un centro clave para la aviación y el comercio, está bajo presión. Millones de personas están atrapadas en la región. India, por ejemplo, enfrenta una posible crisis humanitaria. Y esto no es hipotético, es un escenario real, en desarrollo. Y aquí aparece un punto interesante. India podría convertirse en un actor clave, un mediador, quizás el único con suficiente credibilidad en este momento, porque lo que estamos viendo es algo más grande que un conflicto regional. Estamos entrando en una transición de poder global. El orden actual ya no se está definiendo en Washington. Ese proceso se está desplazando hacia Asia, hacia el Golfo, hacia nuevos centros de poder. Y eso tiene implicaciones profundas. Incluso acuerdos históricos, como el Tratado Sykes-Picot, podrían perder relevancia, porque las fronteras, los equilibrios, las alianzas, todo está cambiando. Ahora, volvamos al campo de batalla, porque hay una pregunta central.
¿Puede Irán resistir frente a Estados Unidos, Israel y otros aliados? Y la respuesta puede sorprender a muchos. Sí, Irán no necesita ganar, solo necesita resistir, necesita sobrevivir, y hasta ahora lo está haciendo. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta un problema diferente. Ha construido una narrativa de poder absoluto, la imagen de la nación más fuerte del mundo, y eso implica algo peligroso, expectativas, porque si esa imagen no se sostiene, las consecuencias son políticas y globales. Y aquí entra un factor clave, el costo, no solo militar, sino económico. Hoy sabemos algo importante. Drones de bajo costo pueden causar daños masivos, pueden paralizar economías enteras. El caso de los Emiratos es un ejemplo claro, y eso plantea una nueva ecuación. ¿Vale la pena el costo de este tipo de guerra? Porque Estados Unidos no puede producir misiles al ritmo necesario, no puede sostener una escalada indefinida, y eso limita sus opciones. Mientras tanto, Irán sigue lanzando misiles y muchos de ellos están logrando penetrar las defensas. Eso no es un detalle menor. Eso es un cambio de paradigma. Ahora, si miramos hacia adelante, todo apunta a una fase crítica, una ofensiva más intensa en los próximos días. Quizás un intento de golpe decisivo y también posibles intentos de tomar posiciones estratégicas, como islas en el Golfo. Pero aquí aparece otro problema. Ese tipo de operaciones, en el contexto actual, son extremadamente riesgosas, porque cualquier fuerza desplegada puede ser destruida a distancia. La precisión, la vigilancia constante, la velocidad de respuesta, todo juega en contra. Y eso nos lleva a una conclusión incómoda. Muchas de las estrategias actuales están basadas en modelos antiguos, pensamiento de la Segunda Guerra Mundial, aplicado a un entorno del siglo XXI. Y eso simplemente no funciona. Ahora hay quienes siguen insistiendo en que la superioridad tecnológica estadounidense puede resolver esto. Pero hay un problema. Gran parte de esas afirmaciones no están verificadas. Se habla de destrucción masiva de capacidades iraníes, pero no hay evidencia clara. Son narrativas, y eso puede ser peligroso, porque genera una percepción equivocada de la realidad. Ahora, otro punto clave: la eliminación de líderes. Se han producido ataques dirigidos contra comandantes iraníes, pero eso no ha debilitado al sistema. Al contrario, podría estar generando una renovación interna, nuevas generaciones, más adaptables, más innovadoras, y eso ya ha ocurrido antes en la historia. Entonces, lejos de debilitar, podría estar fortaleciendo. Ahora bien, hay un factor que no podemos ignorar: la economía global, el suministro de energía, de alimentos, de fertilizantes, está en riesgo, y eso afecta a todos: Australia, Europa, Asia. Nadie está aislado, y aquí es donde Irán juega una carta estratégica: resistir mientras el sistema global se tensiona, porque en ese escenario la presión no es solo militar, es económica, y eso cambia el equilibrio. Entonces, cuando hablamos del futuro inmediato, la situación es clara. Habrá una nueva fase, más intensa, más arriesgada, y el resultado sigue siendo incierto. Esto no ha terminado. Lo que estamos viendo es solo una fase de transición en un conflicto que todavía no ha mostrado su forma final. Las decisiones que se tomen en los próximos días pueden redefinir no solo la región, sino el equilibrio global. Y lo más inquietante es que muchas de esas decisiones parecen tomarse sin un plan claro de salida. ¿Estamos frente a una estrategia calculada que busca redibujar el orden mundial? ¿O ante una escalada que ya está superando la capacidad de control de quienes la iniciaron? ¿Irán está demostrando una resistencia estratégica que cambia las reglas del juego? ¿O simplemente está preparando el terreno para una confrontación aún más intensa?
¿Este conflicto va a consolidar un nuevo equilibrio de poder o va a desencadenar una cadena de crisis que nadie podrá detener? Esto no es tan simple como parece. Quiero leer tu análisis. Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que esté siguiendo este conflicto.